Portillo, por 25 años, ¿verdad? Secretario coordinador de la FIEIDE, felizmente jubilado con su esposa, que también fueron muchos años de secretaria, ¿no? Los 25 no, pero unos pocos, ¿no, Janet? Casi 20, casi 20. Entonces es un placer tenerlos aquí. Hemos compartido muchas horas de trabajo, ¿no? Y ahora ya no nos vemos tanto. Dice que la vida de jubilado la recomienda. Bueno, no me queda tanto, ya estoy ahí. Entonces, pero estamos muy contentos de que en el día de misiones, pues Paco y Janet puedan estar con nosotros compartiendo pues este poderoso pasaje, esta gran comisión. No le quito más tiempo porque ya... Paco. Bueno, es un gusto poder acompañaros en esta mañana, poder volveros a ver y hacerlo pues en este día especial en el que nuestra federación celebra el Día de Misiones. Gracias por la invitación y poder pues compartir con vosotros la palabra. El tema de hoy pues nos ha sido dado por el Departamento de Evangelización y Misiones y es el tema que veis en pantalla y que ya se ha mencionado, id y haced discípulos. Y el texto base que también se nos ha dado es donde se encuentran estas palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20, que vamos a leer en estos momentos. Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Este pasaje, como también se ha dicho, ha venido a denominarse la Gran Comisión, o sea, el gran encargo, el gran mandato, la gran misión que Jesús ha encomendado a su Iglesia. Lo hizo antes de ascender a los cielos. Esta ocasión, de hecho, es la segunda que encontramos en los Evangelios, en las que Jesús resucitado habla a sus discípulos y les envía a la misión que Él les da y que Él nos da. La primera tuvo ocasión justamente la noche del domingo de resurrección. Los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos, nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 20, y Jesús se apareció en medio de ellos para decirles: como el Padre me envió, así también yo os envío. Esta es, como os decía, la segunda ocasión y tiene lugar en Galilea, porque Jesús le había dicho a sus discípulos que debían ir a Galilea. Era un lugar, sin duda alguna, significativo, porque en Galilea algunos de ellos, los primeros discípulos, habían sido llamados para seguir a Jesús, y allí se desarrolló buena parte del ministerio del Señor Jesús. Y aún hay una tercera ocasión, justo antes de ascender a los cielos, donde el Señor les habla de esta misión y que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1. Y el Señor les dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que no cabe duda de que en las apariciones de Jesús resucitado,
el gran énfasis de su llamamiento y de las palabras a sus discípulos estuvo en la misión que ellos ahora debían realizar. Era la continuación de su misión. Él regresaba a los cielos, pero Jesús enviaría su Espíritu para que sus discípulos continuaran con la labor de hacer otros discípulos. La gran comisión ha sido llamada por algunos la gran omisión. El mismo Dallas Willard, que ha escrito algunos libros sobre discipulado, en 2006 escribió un libro con este título, La gran omisión, haciendo alusión de que la gran comisión había sido en buena parte omitida por la Iglesia. Y sin duda alguna, cuando reflexionamos sobre este texto, nos hace reflexionar si lo hemos tomado como omisión o como comisión. Es sin duda la gran comisión, gran responsabilidad que tiene la Iglesia del Señor, que tenemos los creyentes, y también, pues, sin duda alguna, un gran privilegio. Las conferencias internacionales que se han celebrado con el nombre de Conferencias de Lausana, porque la primera se celebró en Lausana en el año 1974, organizada por dos hombres de Dios muy conocidos como fueron Billy Graham y John Stott, enfatizó ya la importancia de que la evangelización, la extensión del Evangelio, debía incluir como parte integral el hacer discípulos, es decir, no podemos separar la evangelización y el llamamiento a ser discípulos de Jesús, porque cuando evangelizamos anunciamos que Cristo es el Señor y eso demanda y llama a la gente a someterse a su señorío. Y el anunciar que Cristo es el Señor son las buenas noticias, la centralidad de las buenas noticias del Evangelio. En lo que vino a denominarse el Pacto de Lausana, hay un punto en este pacto que se llama la naturaleza de la evangelización, y me parece tan acertado lo que allí se afirmó en este primer Congreso Internacional que quisiera leéroslo. Dice así: la evangelización en sí misma es la proclamación del Cristo histórico y bíblico como Salvador y Señor, con el fin de persuadir a las personas a acudir a Él personalmente y así ser reconciliadas con Dios. Al hacer la invitación del Evangelio, no tenemos ninguna libertad para ocultar el costo del discipulado. Jesús todavía llama a todos los que desean seguirlo a negarse a sí mismos, a tomar su cruz y a identificarse con su nueva comunidad. Los resultados de la evangelización incluyen la obediencia a Cristo, la incorporación a su Iglesia y el servicio responsable en el mundo. No cabe duda la centralidad de esta gran comisión a la que Jesús nos llama y a la que hemos sido, pues, encomendados. Centrándonos ya en el texto que tenemos por delante esta mañana, quisiera hacer, antes de desarrollarlo, dos observaciones que me parecen importantes tener en cuenta en el marco de estas palabras casi finales de Jesús a sus discípulos. Lo primero es la mención de 4 tareas incluidas en la misión cristiana. La misión cristiana, la misión de la Iglesia, queda resumida en estas palabras de Jesús: ir, hacer discípulos, bautizar y enseñar. Ir por todo el mundo, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas y enseñándolas a guardar lo que Jesús nos ha enseñado. Si examinamos este texto en el original, en el griego, no voy a entrar en detalles, pero simplemente resaltaros algo que es importante. De estos 4 verbos imperativos en la versión Reina Valera del 60 que se mencionan, realmente hay uno que es central en esa estructura gramatical, que es haced discípulos.
Y los otros 3 imperativos, es decir, id, bautizar y enseñar, son como imperativos que cuelgan de este, por decirlo así, que son complementarios, que describen la tarea que debemos realizar en el hacer discípulos. Por lo tanto, 4 tareas incluidas en la misión cristiana. Pero observad también que hay 4 veces en este texto que se menciona el adjetivo cuantitativo toda o todas o todos. Notad, en el versículo 18, toda potestad. Versículo 19, todas las naciones. Versículo 20, todas las cosas. Y segunda parte del versículo 20, todos los días. La repetición de este adjetivo nos va a servir para la estructura del mensaje y vamos a pensar realmente en estas características de la misión cristiana. ¿Qué define la misión cristiana? ¿Cuáles son sus características? En primer lugar, punto primero, pensaremos en toda potestad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor Jesús. Y esto, podríamos decir, es la base de la misión cristiana. La base para llevar a cabo la tarea de hacer que otros sean discípulos de Cristo es que Cristo tiene toda potestad, o podríamos traducir también el término griego, autoridad. Y la tiene sobre todo lo creado, el cielo y la tierra, y podríamos decir, como en otros textos afirma el apóstol Pablo, lo visible y lo invisible. Él es el Señor soberano sobre todo. Cristo resucitado se dirige a sus discípulos para decirle como el Pantocrator, es decir, el que gobierna todo, el que ha sido exaltado sobre todo, y le envía y nos envía a ser sus discípulos. ¿Y qué quiere decir ser discípulo de Cristo? Porque aquí está en la esencia del pasaje este imperativo central de hacer discípulos. El término que usa el Nuevo Testamento para discípulos, permitidme una palabreja en griego porque os la vais a relacionar enseguida con otra, es matetes. Y el término matetes es de donde viene de hecho matemáticas. Quiero decir, ¿y qué relación hay entre ser discípulo y ser un matemático? Ninguna. En realidad es el uso antiguo de esa palabra matemática, porque matetes quiere decir un aprendiz. Viene del verbo que significa aprender. El discípulo esencialmente es un aprendiz, y era una palabra que se usaba en la sociedad de aquellos tiempos. El aprendiz era el que se ponía al lado de un maestro, de un profesional, para aprender una profesión, o en el ámbito de la filosofía para aprender una determinada manera de pensar o cualquier otro campo del aprendizaje. Y la matemática en aquellos tiempos era todo el saber. Después tuvo otro, por supuesto, significado más concreto de la aritmética, la geometría, etc. Matetes, aprendiz. Esto es el significado original. Pero cuando Cristo dice toda potestad me es dada, por lo tanto, id y haced discípulos, aquí tiene un sentido especial, un sentido único, porque no es lo mismo ser un aprendiz de alguien, por mucho que sepa, que ser el aprendiz y el seguidor del Señor soberano sobre todo lo creado. Indudablemente, quiere decir que este discípulo que recibe el encargo del Todopoderoso va con su autoridad para anunciar el mensaje del Evangelio y llamar a otros a ser discípulos. La sociedad le puede llamar un comecoco, uno que intenta convencer y hacer prosélitos. Pero no es esto lo que pretende el discípulo cristiano, porque el que le ha llamado y el que nos llama y el que nos da el encargo es el amo del universo, es el Señor sobre todo. No vamos en nombre propio, intentando convencer a la gente. Vamos a aquel que tiene autoridad sobre todo poder, sobre toda forma de pensar, el soberano Señor. Recuerdo
hacia finales de los años 70, que estaba estudiando yo en Madrid en aquellos tiempos, visitó la iglesia de Canillejas un pastor cubano que se llamaba Rodolfo Loyola. Quizás alguno de vosotros le hayáis conocido. Él nos decía que hacía unos años, remontándonos a lo que fueron los últimos años del franquismo, cuando él llegó a Madrid procedente de Cuba, que se fue al Parque del Retiro y allí comenzó a predicar el Evangelio. Se acercó la policía y le dijo: ¿quién le autoriza a usted para hacer lo que está haciendo? Y él, ni corto ni perezoso, abrió la Biblia por Marcos 16:15 y le leyó a la policía: Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Si recuerdo bien, los policías le dejaron seguir predicando, porque ante tan inteligente respuesta, ¿qué podían decir aquellos policías, aún en tiempos del franquismo? Sí, es así. Es Cristo, el Pantocrátor, por encima de cualquier gobernante, por encima de todo el que nos envía. Pero podemos aprender algo más acerca de este toda potestad, porque si Él es el Señor, ser discípulo de aquel que es el Señor soberano, quiere decir que es esencial en lo que bíblicamente es ser cristiano. O dicho en otras palabras, no podemos separar ser cristiano y ser discípulo. Esta separación de lo que Dios ha unido ha causado algunos problemas en años relativamente recientes. De hecho, hay un libro acerca del discipulado que ha sido muy usado, no diré el autor, pero sí el título: El arte perdido de discipular. Este autor presenta la vida cristiana en 3 niveles: el convertido, nivel básico, inicial; segundo nivel, poquito ya más entregado a Dios, el discípulo; y tercer nivel, el obrero, aquel que tiene una responsabilidad de liderazgo en la iglesia. Bueno, sin duda alguna, en la vida cristiana tenemos niveles de desarrollo como cristianos, ¿no es cierto? A veces más inmaduros, a veces más maduros, y dentro de la madurez hay niveles de madurez. Esto es bíblico, esto es una realidad. Pero lo que no es correcto es separar el concepto de discípulo y el concepto de cristiano. Es decir, no hay cristianos que no sean discípulos. Si no es discípulo, no es cristiano, porque el discípulo es cristiano. Y no estoy hablando de perfeccionismo, que no existe, porque todos pecamos, todos tenemos defecto, todos tenemos luchas, todos estamos en este proceso de crecer en santidad y a la imagen de Cristo. Pero en la base del concepto de ser cristiano está el ser discípulo. En los evangelios, por supuesto, se nos habla de los discípulos de Cristo, pero es que cuando vamos al libro de los Hechos, post-Pentecostés, después de Pentecostés, es interesante, y os invito, cuando vayáis leyendo el libro de los Hechos, que cuando se habla de los creyentes, se habla siempre de los discípulos, excepto una vez, cuando se dice que en Antioquía se llamó a los discípulos cristianos por primera vez. Pero incluso antes de Hechos 11 en Antioquía y después de Hechos 11, los cristianos son los discípulos. Porque ser cristiano, por definición, es ser un seguidor de Jesús. O dicho en otras palabras, es ser un aprendiz del Señor soberano sobre todo, el que tiene toda potestad. Como Él tiene toda la potestad, somos autorizados y encomendados a ir, pero además es el reconocimiento de Cristo como Maestro Supremo y Señor, el que define lo que es ser cristiano. Y por último, dentro de este primer punto, toda potestad,
El Nuevo Testamento nos enseña que esto no significa que hayan desaparecido otras potestades y autoridades, porque aguardamos, aquí tenemos la visión futura, escatológica, que un día se cumplirá. Como afirma el apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 24, cuando habla del fin, que será cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido, aquí sí, todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Los discípulos de Cristo vivimos bajo el dominio supremo de Cristo, pero esto no quiere decir que tenemos que batallar todavía con otros dominios con minúscula, con otras autoridades con minúscula, con otros poderes visibles e invisibles con minúscula, lo cual es muy evidente, y si no que se lo pregunten a la iglesia perseguida. Es una realidad, pero la base de nuestra encomendación, de nuestro llamamiento, de nuestra misión como iglesia, es que Cristo tiene toda potestad sobre cielo y tierra. Segundo lugar, vamos al segundo, todas. Lo encontramos en el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y esto nos habla de la universalidad de la misión cristiana, la extensión universal de la misión cristiana. El término traducido como naciones es un término que en otros textos, incluyendo el propio Evangelio de Juan, Mateo 24, 14, por ejemplo, se traduce como mundo, como paralelo a naciones, y en otros textos, como también en Mateo 24, 9, se traduce como gentes. ¿Por qué os digo esto? Porque ese término no está hablando de naciones en el sentido político, naciones políticas, porque entre otras cosas tendríamos que decir qué define una nación política. Y aquí aún entre los expertos en política hay distintas opiniones. No está hablando tanto Jesús de nacionalidades en el sentido político, sino de gente de todo tipo, las gentes del mundo. Es un llamamiento universal. Ese es el llamamiento de la Iglesia. Esto no quita de que en algunos casos la misión cristiana se ha enfocado en determinados grupos étnicos o en determinadas nacionalidades. No diré que esto está mal. Bueno, puedo mencionar, por ejemplo, mis suegros fueron por muchos años misioneros en Alaska, entre los indios atabascanos. Está muy bien, ¿sí? Es decir, hay ocasiones cuando la misión cristiana se va a dirigir a un determinado grupo étnico, pero no podemos olvidar que el llamamiento de la Iglesia es a todos, independientemente de su nación, de su cultura, de su trasfondo. La Iglesia está llamada a anunciar universalmente y sin barreras de tipo nacionalista, lenguaje, cultura. La Iglesia está llamada a alcanzar a todos. Ha habido en los años, a partir de los años 80 aproximadamente, un movimiento en Estados Unidos, de donde surgen muchos movimientos eclesiales, no siempre buenos, pero es semillero de distintas formas de pensamiento y de pensar acerca de la Iglesia y la misión de la Iglesia, que en inglés le llaman el Church Growth Movement, que quiere decir el movimiento de crecimiento de iglesias. Algunos lo han traducido con la palabra rara iglecrecimiento, ¿sí? Bueno, hay unos autores que debieron ser buena gente y muy comprometido con la misión, pues han escrito libros, el doctor Donald McGravan y Ralph Winter, que han escrito sobre esto, y sin duda alguna, no quiero ser crítico negativista, porque el Señor habrá usado mucho de lo que estos hombres de Dios han escrito y han intentado defender, con
al razón en algunas cosas. Pero voy a este punto. Ellos enfatizaron que era mejor centrarse en grupos de cultura homogénea, porque entonces el Evangelio podía ser adaptado mejor a ese grupo en el que la Iglesia se iba a centrar o tal misión se iba a centrar, y que estratégicamente era más beneficioso. No sé qué habrán dicho los resultados después de unos 40 años de práctica de esta forma de pensar, pero entiendo que si lo aplicamos a lo que es nuestra tarea como iglesia local, debemos entender que nuestro llamamiento es a todos. Al menos así lo entiendo yo. No sé cómo vosotros lo veréis, pero cuando el Señor nos llama a todas las naciones, como bien decía antes Ricard, pues es que ahora en nuestro propio edificio, en el vecino que tenemos al lado, hasta sin coger el ascensor, pues puede... Uy, perdón, no sé manejar este micrófono. Pues tenemos las Naciones Unidas muy cerca, ¿no es cierto? Sí, algunos, digamos, se enfocan no solamente en temas de nacionalidades, y por eso tenemos iglesias hoy día de tal país, del otro país, que al final muchas veces no contribuyen a la integración de la propia inmigración y más bien favorecen, pues, el sentido de gueto de esas culturas. Y esto no es bueno. Esto creo que no es bueno. Puedo entender el por qué surge y en cierta época de transición de la inmigración puede ser adecuado, pero no es el final, no es el enfoque. La Iglesia es universal y aún en su representación local. Entiendo que podemos correctamente aplicar el texto en el que nuestra misión debe ser integradora. Bueno, es lo que el Señor hace. Cuando predicado el Evangelio, la gente se convierte y de distintas nacionalidades, culturas y lenguas, el Señor forma un pueblo. Y no estoy hablando de que debemos contextualizar debidamente el Evangelio. Por supuesto que sí. Ser sensible a la cultura del lugar, en todo lugar y en todo momento, porque así el Señor encarnó el envío del Padre. Pero debemos evitar ser sectaristas en lo que sería nuestra proclamación del Evangelio y el procurar una determinada composición de una iglesia. Hay iglesias que se centran, por ejemplo, solo en jóvenes y tienen todo el programa enfocado en gente joven. Hay alguna en Barcelona en ese sentido. Me parece también, con todo respeto, un error, porque al final la iglesia está constituida por la pluralidad de edades y aún, pues, de culturas y situaciones de distinto tipo. Así que, en conclusión, el ir a todas las naciones tiene su aplicación en el llamamiento universal de la Iglesia. Estrategias misioneras que se centraran en una parte de la población no creo que responde al llamamiento del Evangelio. En tercer lugar, otro todas, el texto en el versículo 20 nos dice el Señor que al ir a hacer discípulos debemos enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Parte esencial del discipulado es la enseñanza. Y por lo tanto, y aquí está el punto, no podemos o no debemos separar evangelización y enseñanza. La enseñanza tiene que tener un contenido didáctico. Tenemos que explicar más en los días en los que vivimos, cuando algunas personas tienen conocimiento prácticamente cero o sin prácticamente de lo que es la revelación de las Escrituras. Cuando éramos niños, en mis tiempos, por lo menos teníamos aquellas clases de historia sagrada. Y teníamos una idea de que existía algo así como la Biblia, de quién era Adán, de quién era Noé, quién era Abraham, quién fue Jesucristo, quién fue el apóstol Pablo. No entraremos en el detalle de la doctrina que se nos enseñaba, pero teníamos esa idea general del conocimiento de la historia sagrada. Hoy día no podemos dar esto por sentado, con lo cual, aún con más razón, la evangelización tiene que tener un contenido didáctico. Y tiene que tener hoy día también un contenido apologético, es decir, de defensa del Evangelio. Una presentación sentida
en el poder del Espíritu y, por tanto, inteligente en la transmisión del Evangelio. Y la enseñanza debe incluir, como Jesús mismo dijo, todo lo que Él nos ha enseñado. Debe ser una enseñanza, sí, teórica, pero no solo teórica, sino práctica a la vez. Porque notad que el Señor dijo de enseñar a obedecer. No solo enseñar cómo se obedece. Y eso significa que con la sabiduría divina tenemos que transmitir cómo la enseñanza de Jesús se transmite a la realidad que vivimos hoy en el siglo XXI. Tenemos que enseñar a hacer, como aquel maestro de profesión de la antigüedad, también todavía algunos quedan, donde se enseñaba cómo hacerlo, porque sin duda alguna es haciendo que aprendemos mejor, ¿no es cierto? Y un último apunte dentro de toda la enseñanza de Jesús. La misión de la Iglesia no es solo plantar iglesias, es fundar iglesias. Y hay una diferencia importante entre plantar y fundar. No quiero ser muy crítico, pero aún lo hemos oído en el vídeo hace un rato. La plantación de iglesias. Esto es un término que viene del inglés, church planting, porque se asemeja el establecimiento de nuevas iglesias como el que planta una planta, valga la redundancia, el que planta una semilla para que surja la planta. Y no es que esto sea incorrecto, no es incorrecto, porque así se empieza plantando, pero el objetivo no es simplemente plantar, es poner fundamento a la iglesia, es enraizar la planta, es darle una base al edificio, si usamos las dos metáforas. Y creo también que dentro de nuestro contexto evangélico se ha hecho mucho énfasis a nivel mundial. De hecho, hay movimientos así llamados de plantación de iglesias. De hecho, en nuestra federación hace años hemos tenido conferencias sobre este tema. Claro que es importante, no me malinterpretéis, tenemos que fundar nuevas iglesias, pero si solo apuntamos a la plantación de iglesias, no estamos cumpliendo el llamamiento. El llamamiento es poner la base sólida de la palabra de Dios a la iglesia, es enseñar a obedecer los mandamientos del Señor Jesús, y que por lo tanto haya un enraizamiento en el conocimiento y en el amor, como la palabra del Señor nos enseña. Y sabemos que eso es una labor ardua, una labor que en nuestro país lleva mucho tiempo. No se trata de ya plantar una iglesia aquí, dejarla y después ir y plantar otra y después ir y plantar otra. Pienso yo que en aplicación correcta de lo que el Señor nos está enseñando, en esta solidez que se requiere en la vida cristiana, más que plantar, es fundar, poner buenos fundamentos. Porque esto es parte integral del discipulado cristiano. El discípulo cristiano es aquel que oye, entiende y obedece la enseñanza de Jesús. Por último, tenemos otro todos, que es todos los días. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si recordáis, el Evangelio de Mateo comienza, en su primer capítulo, con el anuncio del nacimiento de Jesús a José. Y dice al final de esta sección que llamaría su nombre del niño que iba a nacer Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es interesante que así comienza el Evangelio y así acaba, con la promesa del niño que nació, diciendo: yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. El he aquí, en la versión Reina Valera, se podría traducir en el sentido, en el griego original, ciertamente. Es decir, esto que os digo podéis tenerlo como garantía, como promesa, como seguridad en esta labor que tenéis que llevar adelante. El que tiene toda potestad está con vosotros siempre. Esta es la garantía. Interesante también que la expresión en el griego todos los días tiene un matiz interesante. Es el todo de cada día. Es decir, el Señor no solamente está con nosotros todos los días, pero no está un rato cada día, no está solo cuando anunciamos el Evangelio, no está solo en algún momento en particular que necesitamos su ayuda. Estoy con vosotros todos los días y el todo, las 24 horas de cada día. Eso es lo que nos da la confianza. El Señor comienza con un imperativo, haced discípulos, acaba con una promesa. ¿Habéis notado que en la Biblia esto ocurre muchas veces? Los imperativos divinos van seguidos de la promesa, porque el Señor cuando manda, asiste. Cuando nos pide, da. Estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y esa presencia de Cristo la vivimos en la persona de su Espíritu Santo, que vive en nosotros, mora en el creyente verdadero. En aquella primera aparición de Jesús a los 11 discípulos reunidos en el aposento alto, cuando les dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío, dice el texto bíblico que Jesús sopló y les dijo, recibid el Espíritu. Es muy interesante, ¿sabéis por qué? Porque la palabra para soplo en el griego es neuma, de donde viene neumático, por cierto, es espíritu. Jesús les sopla y ellos en su rostro perciben que les está llegando el soplo de Cristo, el Espíritu de Cristo. Es decir, ellos iban a poder hacer la labor gracias al soplo divino. Jesús estaría con ellos y dentro de ellos por medio de su Espíritu, para que su mismo Espíritu les activara y les llevara para hacer la labor, que no era poca, de hacer discípulos del Todopoderoso. Y aquí tenemos la clave de la misión. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu no hay misión que valga. Nosotros que no somos pentecostales rehuimos un poco de hablar del Espíritu Santo. Error grave. Porque sin el poder activo y poderoso del Espíritu de Dios en nuestra vida no hay misión. No se puede llevar a cabo. Podemos hacer cosas, porque la labor de convicción de pecado es obra del Espíritu de Dios. Pero la promesa nos ha sido dada. Cristo, por medio del soplo divino de su Espíritu en nuestra vida, no nos ha dejado huérfanos, como Él dijo. Ha venido a nosotros, el Consolador ha venido, porque Él lo ha enviado. Y hoy celebramos justamente el domingo de Pentecostés, la promesa cumplida. Por eso podemos insistir en la importancia, en el llamamiento, en la urgencia de ir y hacer discípulos, a cada uno en particular, según los dones que Dios nos ha dado. No metamos la evangelización en un esquema determinado para pensar que todos tenemos que hacer lo mismo. Todos tenemos la responsabilidad de contribuir como cuerpo de Cristo a la labor de que la misión se extienda, de que más sean discípulos de Cristo, confiados en que Él tiene toda potestad y que somos llamados sin rebajas a anunciar todo lo que Él nos ha enseñado, porque Él tiene todo poder
En resumen, la última diapositiva quería resumiros pues esta cuádruple característica de la misión cristiana. La base de nuestra misión es toda la autoridad, poder, potestad de Jesús. Podemos ir confiados en ello. El alcance de la misión cristiana es universal. No pongamos barreras, no separemos el llamamiento al que Cristo nos ha llamado. El contenido es todo, es global, íntegro, toda la enseñanza. Lo que gusta y lo que no nos gusta tanto, lo que nos reta y lo que nos consuela, lo que nos da esperanza y lo que nos advierte, todo lo que Cristo ha enseñado y, por extensión, lo que sus apóstoles han revelado en el resto del Nuevo Testamento, como el apóstol Pablo dijo que él había procurado enseñar todo el consejo de Dios, la integralidad de la enseñanza. Y por último, la promesa para el desarrollo de nuestra misión y que le da la garantía final: Cristo está con nosotros todos los días. Y quiero acabar con la primera estrofa de un himno hermoso, basado en la música del compositor finlandés Jan Sibelius. Me encanta ese himno y es lo que nos alienta. Dice en su primera estrofa: descanso en ti, mi defensor y escudo, pues en la lid contigo a salvo estoy. En tu poder a combatir acudo, descanso en ti y en tu nombre voy. Vamos a orar.